Montañas nevadas. Me encontraba reparando a León, mi avioneta, cuando el hombre más rico de la ciudad llegó a mi puerto. Pronto deduje que me pediría algo a cambio de su dinero, y así lo fue. El señor Ront quería que lo llevara a él y a otros 3 hombres. Este me explicó que el viaje era a unas montañas nevadas nunca exploradas, y que se creía que podían haber minerales valiosos, típico de este tipo de personas. Le pedí tiempo para pensarlo, ya que como mencioné estaba reparando a León, y temía que algo le pudiera pasar en esas montañas. El señor Ront me propuso darme una gran suma de dinero, y la necesitaba, así que la acepté sin dudarlo, dejándome llevar por la avaricia, sin saber qué podría pasar. El día de la partida conocí a los otros 3 hombres, un geólogo muy inteligente llamado Larry y 2 gemelos alpinistas. Uno se llamaba Leonel y otro Han. A pesar de ser gemelos, sus personalidades eran muy diferentes. El señor Ront llenó a León con las provisiones necesarias, equipamiento y herramientas, las cuales él pagó en su totalidad. Todos se subieron a la avioneta y yo, algo nervioso, empecé el vuelo hacia las montañas nevadas. Pasaron unos días que estuvimos en una montaña. Habían bastantes montañas y esa en específico fue en la que mejor nos pudimos acomodar. No había tanta profundidad de nieve como en las otras, y en parte había una cueva que nos podía servir de guarida. Un día estando en esa montaña llegó una tormenta de nieve. Nos resguardamos en la cueva, la cual, cabe mencionar, encontraron Leonel y Han. Cuando terminó la tormenta, salimos de la cueva y las provisiones ya no estaban. Resulta que Ront pensó que era buena idea sacarlas de León. No se tomó ni la molestia de preguntarnos. En estos momentos todos estamos enojados con ese infeliz. León volvió a sufrir descomposturas. Con más tormentas próximas, va a resultar imposible reparar a la pobre León, y con ello también será imposible salir de aquí. No sé por qué acepté la maldita propuesta de Ront. Larry y Han son los únicos que tienen esperanzas de que salgamos de este lugar. Leonel y yo nos encontramos aceptando ya la muerte. Sin León no sé qué más hacer. Ront fue a buscar las provisiones en la nieve. Parece que no es nada inteligente. Ha pasado un día desde la última vez que escribí, y todos nos encontramos terriblemente hambrientos. No tengo ni fuerzas para arreglar a mi pobre León. No saldremos nunca de aquí. Creo que Larry ha empezado a alucinar cosas. Parece que se ha forzado demasiado en pensar positivo. Me desespera tanto que no quiero ni verlo. El frío cada vez es más alto. Ya no sé si moverme o aceptar mi destino. Algo está claro. Vamos a morir. Desde mis últimas fuerzas. Piloto Anton Hest. Las vacaciones. El verano entraba. Iniciaban las vacaciones. La escuela planeó unos viajes a distintos lugares. El tiempo de inscripción dependía del lugar que se te asignaría. Dejé pasar el tiempo. Me inscribí a último momento. Éramos solamente 12 alumnos. Era poco a comparación de los demás autobuses. Nuestro destino era una hacienda grande. Eso fue lo que nos dijo el profesor que venía en nuestro autobús. El viaje no fue tan largo. Fueron 4 horas de la escuela a la hacienda. El arrendador nos recibió. Nos asignó 2 habitaciones. El profesor nos dividió en 6 y 6. Las habitaciones no eran contiguas, estaban muy lejos una de la otra. El profesor se fue con el arrendador. En la habitación estábamos Lucas, Dylan, Gustavo, Petra, María y yo. Gustavo hizo chistes sobre la hacienda, insinuando que estaba embrujada. Todos nos reímos de sus bromas. Nos acomodamos en nuestras camas y metimos las maletas debajo de estas. La ama de llaves tocó la puerta. María la recibió. Nos dijo las reglas de la hacienda. Estar en las habitaciones antes de las 10 p.m. No hacer ruido después de las 11 p.m. No dañar los muebles. No salir de la hacienda sin avisar. Todas estas reglas eran para nuestra protección. No tenía nada en contra de eso. Solo Gustavo fue el que protestó sobre la hora del ruido. Pero la ama solo lo miró y con un tono descortés le dijo que las reglas no se modificaban. Llegó la noche. Todos nos acostamos. Pero Gustavo no. Seguía con su actitud rebelde. Pasaban de las 10. Este loco se fugó por la ventana. Dylan y María trataron de detenerlo, pero fue en vano. Yo estaba muy cansado para preocuparme por alguien como él. A la mañana siguiente,
Gustavo despertó asustado. Según Lucas, este fue descubierto y lo trajeron en la madrugada con regaños. Lo único que Gustavo decía era «el maestro». No decía otra cosa. El arrendador fue a nuestra habitación. Le pidió a Gustavo que fuera con el profesor. Gustavo estaba pálido y se fue. El arrendador nos pidió que lo siguiéramos para realizar una actividad. Llegamos a la entrada de una finca. Había un largo pasillo. El arrendador nos dijo que nos adelantáramos porque tenía asuntos pendientes. Nos extrañó mucho que no estuvieran nuestros otros 6 compañeros con nosotros. Tal vez a eso había ido el arrendador. Cruzamos el pasillo. Del otro lado había un hermoso jardín, rodeado de habitaciones y otros 2 pasillos, con una fuente en el centro. Era un lugar majestuoso. Lucas me invitó a investigar la zona. Acepté maravillado. El pasto era muy verde. Las flores tenían colores muy vivos, como para dejarlas ahí, pero Petra no soportó la tentación y arrancó una. Lucas se hincó frente a un montón de tierra. Me llamó. Parecía muy intrigado. Cavamos con las manos. Ambos nos paralizamos cuando vimos el reloj del profesor. Dylan nos gritó. Habían rasguños y casi un agujero en una puerta de un pasillo. Otro problema era que el pasillo por el que entramos estaba cerrado. Sin previo aviso, un monstruo, es decir, una mutación parecida a un humano salió de las sombras y empezó a comerse a Petra. Dylan reaccionó rápidamente y empezó a hacer más grande el agujero de la puerta. Acto seguido, Lucas y yo le ayudamos. María solo nos presionaba para abrirlo más rápido, cosa que no ayudaba para nada. Logramos abrir un agujero lo suficientemente grande para que una persona pudiera atravesarlo. Con toda la rapidez posible empezamos a salir. En un acto grave de desesperación empujé a Dylan para lograr salir de ahí. Después lo ayudamos a salir sin rasguño alguno. Dylan no me volvió a dirigir ni una palabra. Es entendible. ¿Cómo vas a hablarle a alguien que te usó de sacrificio para salvar su propia vida? Salimos de la hacienda sin que nadie nos viera. Huimos por el drenaje. Caminamos un largo rato por las calles del pueblo cercano. Empezamos a desplomarnos de uno en uno debido al gran cansancio y la falta de alimento. Desperté en una casa de este pueblo. Logré escuchar una conversación de una señorita. Por suerte no se percató de que yo había despertado. Esta señorita era la hija del arrendador de aquella hacienda. No podía quedarme ahí. Me levanté disimulando confusión. La señorita me saludó amablemente. Me invitó a tomar asiento y esperar a que se levantaran mis otros compañeros. Me ofreció ropa limpia. Acepté la ropa y me la puse. Cuando mis demás compañeros despertaron, la señorita nos dio comida. Esta se fue a su grande patio a lavar nuestras sucias ropas. Entonces yo aproveché para contarles a mis compañeros lo que escuché. Primero lo dudaron, pero entonces Dylan propuso no comernos la comida, ya que podría estar adulterada con algún somnífero. Lucas propuso salir por la ventana. El tiempo se agotaba. Inmediatamente salimos de aquella casa. Dylan agarró un pesado tubo de metal para defenderse. María pidió ayuda a las primeras personas que encontramos, pero un mal presentimiento nos invadió a todos, debido a la manera de hablar de aquellas personas. Todos eran cómplices. Empezamos a correr con todas nuestras fuerzas. A lo lejos se podía ver una parada de autobuses. Aproximadamente unas 5 personas nos perseguían. Dylan empezó a atacarlos con el tubo. Todos lo dejamos atrás. Nos ayudaría a salvar nuestras vidas. Antes de llegar a la parada escuchamos un grito. Posiblemente la vida de nuestro compañero Dylan había sido arrebatada. El autobús llegó. Le rogamos al chofer que nos dejara subir ya que no cargábamos con dinero. Le contamos lo sucedido. No nos creyó, pero no era la primera vez que escuchaba algo así en esa parada, así que nos dejó subir. Subimos y tomamos asiento. Todos empezamos a llorar. Era terrible lo que habíamos vivido. En la estación de autobuses fuimos con la policía. No les íbamos a contar todo al pie de la letra. No nos creerían. Así que denunciamos secuestro a aquella hacienda. Contamos los detalles de cuántos éramos y cuántos volvimos. Nos dijeron que iban a investigar. Nos pagaron el autobús de regreso a casa. Nunca supe que la policía hubiera hecho algo. 3 meses después de lo sucedido, María se suicidó. Lucas está internado en un manicomio por terribles ataques violentos y yo sufro de estrés postraumático. En las noches me parece seguir escuchando aquel grito de Dylan. No soporto ninguna broma sobre monstruos. Me pongo muy paranoico. Jamás sabré de lo que fue aquella cosa que se comió al profesor y a 7 compañeros.